Para mí Newell's es como una tortuga que se haya subido a una de las ramas más altas de un árbol. Porque analizo sus características, sus fortalezas, el contexto, y no tengo la menor idea de cómo llegó tan arriba. Pero de algo estaba convencido, de que en tanto y en cuanto no mutara en algo mejor, más temprano que tarde se iba a caer. Un clásico que Newell's lo pierde por una carencia alarmante en la efectividad, lo pierde por falta de jerarquía, lo pierde también desde una negligencia dirigencial. ¿Cómo puede ser que se jugaron 4 clásicos de más en la cancha de Central que en la de Newell's, desde el regreso de Central desde la segunda división? Y después porque el rival también juega. Central, de las últimas 6 presentaciones en condición de local, ganó 5. Entonces era un contexto donde tampoco podía ser tan sorpresiva una derrota. Pero fue un cotejo donde Newell's dominó los primeros 20 minutos, tuvo volumen de juego con un Pablo Pérez interventor, amo y señor, titiritero del equipo, que jugó hasta donde pudo y que falló a su vez una situación que en esta clase de partidos, en otros también en realidad, pero en esta clase de partidos gravitan más y se terminan pagando caro. Hasta que jugó Pablo Pérez, Newell's hizo algo en el partido. Cuando Pablo Pérez se cansó alrededor de los 25 minutos, porque tengamos en cuenta de que no jugaba un partido de titular hacía casi 3 meses, cuando se cansó Pablo Pérez, Newell's prácticamente dejó de jugarlo al partido. Además se le suma un cambio de esquema obligado de Central, que fue por la lesión de Buonanotte. Pasó Rodríguez al mediocampo y bueno, Pablo Pérez dejó de recibir con comodidad, además de su cansancio. Newell's por las bandas no hizo estragos, Méndez prácticamente no pasó nunca, González fue un actor secundario y el mediocampo fue un desastre. El partido de Fernández y Esforza fue de aplazo, como ya ha pasado en otras ocasiones. Bueno, de hecho Pablo Pérez, próximo a cumplir 37 años y con una inactividad de casi 3 meses, juega porque Newell's no tiene juego en el mediocampo, porque Forza es un adorno navideño y porque Fernández está bajando mucho el rendimiento, por más que no está para la generación de juego, sino para el corte. Pero lo que yo vi fue que el primer tiempo se fragmentó, donde Newell's no le hizo pagar los errores a Central, ni tradujo su predominio territorial ni lúdico en goles. Y en los segundos 22 minutos Central fue mejor. Unos primeros minutos donde Newell's avisó con una pelota parada, mal ejecutada. Otra diferencia, si hacemos un esquema comparativo, Newell's echó muy mal la mayoría de sus centros flotantes, centros llovidos, que son perjudiciales para el atacante y favorecientes para el defensor. Y Central tiraba centros punzantes, como el del gol y como algunos más de Blanco, tanto con pelota en movimiento como en pelota quieta. Pero en una de esas pelotas mal tiradas, Lema la baja, Dita intercede y Esforza patea con una debilidad digna de un infante. Luego llega la más clara de la lepra en el partido, con un pase largo de Esforza rasante, la única buena que le conté, y Sordo hace un desborde extraordinario el desborde, y centra atrás, la desvía Servio, le queda a Pablo Pérez que controla bien y con, para mí, el 30-40% del arco a su merced, decide intentar fusilarlo a Servio como si Pérez fuera el general Lavalle y Servio fuese el general Dorrego. La pelota se estrella en el palo y creo que hay un antes y un después también de esa jugada, porque es una maniobra que era demasiado nítida y Newell's la termina dilapidando. Luego tuvo algún tirito de Sordo desde afuera del área, un cabezazo forzado de Lema y una jugada de Juanchón García, la única que tuvo, en la única que se impuso, tras una salida de lateral, terminó pateando muy desviado. Luego de esos 20-22 minutos de dominio de Newell's, Central comenzó con ese cambio que había dicho esquemático a dominar las riendas del juego, sin demasiadas ideas, pero con empuje hacia adelante y con esta cuestión que tiene el Newell's de Sanguinetti que ya me exacerba, que es meterse atrás.
y no es meterse atrás para hacer una marca baja, es meterse atrás y nada más, para tratar de achicar espacios, pero no tiene quite, y al no tener quite no tiene contragolpe, y al cansarse Pablo Pérez y además de estar encimado por una marca no tenía juego. Entonces llega la primera clara de Central con un contragolpe, un centro de Blanco, hay una desinteligencia de primero de Méndez me parece y luego de Dita, no sé quién es el que la deja correr, y es Infantino el que controla, y cuando patea Pablo Pérez realiza una salvada extraordinaria. Si volvemos a la historia, al estilo del sargento Cabral en la batalla de San Lorenzo a San Martín, y termina salvando esa situación. Después llega otra jugada con un centro de pelota quieta de Blanco, un cabezazo creo que es de Candia que se va desviado, y cuando nos íbamos al descanso, para mí Espinosa se inventa un full, porque volví a ver la repetición y González da la sensación de que patea el aire, no patea el jugador de Central. Y de ese centro que es muy bueno, llega un cabezazo de Vélez que anticipa a Lema. Para mí no iba, está bien, fue colocado, pero no iba con mucha violencia. Herrera estaba mal ubicado y no llegó a descolgarla. Esta era una cuestión de la que yo venía hablando, de la necesidad para mí de traer un arquero de jerarquía, de experiencia, no por caerle al chico porque no es su culpa, pero ir a jugar un partido de esta magnitud con un arquero inexperto era de mínima riesgoso. ¿Por qué? Porque detrás del arquero está la red. Todos los jugadores cometen errores, pero el que falla y genera un error o un perjuicio mayor, notorio, es el arquero. Bueno, en este caso Herrera no actuó de la mejor manera en esa situación. No me gustó en general el arbitraje de Espinosa, debió haber echado a Infantino. Central pidió penal en una de Buonanotte que a mí me deja dudas. Lo podría haber cobrado, como no digo que lo haya perjudicado el árbitro adrede. Y después, bueno, en el segundo tiempo hubo algunas que no me gustaron del árbitro, como el juego tan detenido. Central hizo mucho tiempo, está bien, era su juego, pero el árbitro hasta se quedó con los encendedores dejando que corriera el tiempo, después dio 6 minutos nada más. Pero en definitiva no voy a excusar para nada. Newell's pierde porque juega mal, y juega mal en general, no es que este fue un caso puntual. Yo vengo marcando de que Newell's juega mal a lo largo del torneo. El único partido que me dio una mínima esperanza fue el de Estudiantes, alguito, el primer tiempo con Banfield, y nada más. Es un equipo que no tiene conductor, por eso jugó Pablo Pérez, un equipo que cada vez ataca menos por las bandas, los delanteros quedan inconexos y se venía sosteniendo por los defensores, pero el esquema de estos 5 defensores tampoco le está sirviendo. Y son 5 defensores porque es mentira que es línea de 3. Y Méndez y González no pasaron nunca al ataque. Solo recuerdo una de González que pateó desviada en el segundo tiempo, y de Méndez absolutamente nada en ataque. Nos fuimos al entretiempo y yo tenía la sensación de que el partido estaba terminado, pero no porque viera que en este partido puntual Newell's no pudiera hacer nada, sino porque en general, cuando tiene la responsabilidad de ir al ataque, no tiene la menor idea. Le pasó con San Lorenzo en el campeonato pasado, le pasó, bueno, también en el campeonato pasado con Argentinos Juniors, con River, los partidos que perdió, cuando estuvo en desventaja con Gimnasia, y bueno, también con San Lorenzo en este torneo que terminó en empate. Pero cuando Newell's tiene la presión de ir a buscar el partido, le queda todo, se le hace todo muy cuesta arriba, porque no tiene conductor, entonces no tiene un nexo entre líneas, tiene jugadores que están de adorno, y terminó siendo un segundo tiempo como yo me imaginaba, transcurriendo el partido y sin generación de juego ni de llegadas. De todos modos, tuvo alguna que otra, la más clara es la del final, que de todos modos, para mí en caso de haberse concretado la de Funes se iba a anular porque hubo una infracción alevosa de Lema, con una sujeción al jugador de Central que iba a cabecear, pero tuvo otra con un tiro libre de Dita, un tiro libre de Sordo que Dita, no sé si es que llega mal pisado, qué quiso hacer, pero le terminó pifiando, errando a la pelota y desperdiciándola. Central tuvo una muy clara con Vélez tras un centro de Blanco, y no mucho más. También algunos centros con cabezazos desviados o a las manos del arquero, y después se dedicó a achicar espacios hacia atrás y a hacer todo el tiempo que podía. Newell's comenzó a tener una circulación cansina, predecible, que claro, al no ser sorpresiva no podía generar el menor tipo de peligro, solo podía esperar una pelota parada.
Hay error de Sanguinetti, error primero en el planteo. Para mí improvisar con González no fue acertado por el carril izquierdo. Sí entendía que tenía que jugar Pablo Pérez, pero quizá hubiese puesto un marcador más natural en la zona izquierda. Y yo creo que fallan los cambios. De todos modos, tampoco le voy a caer a Sanguinetti, porque uno mira el banco y ¿a qué tiene? A Garro, que es un espanto, a Balsi, que en su vida jugó bien en primera, a Rossi, que te hace una y no la completa, y a Funes, que no jugó en todo el campeonato. Entonces, bueno, hasta los 20 minutos del segundo tiempo Sanguinetti no hizo ningún cambio que a mí me llamaba la atención, pero tampoco había algo extraordinario para hacer. Lo cual habla del mal armado del equipo, porque no tenía variantes. A ver, si no jugaba Pablo Pérez, Newell's no iba a dar 2 pases seguidos. De hecho, durante 70 minutos no los dio. Y claro, no tenés variantes porque se vendió a Castro, porque Ferreira se lesionó, porque Ángel el otro día entró y se le pasaba la pelota por debajo de la suela, como un principiante de futsal. Y era muy difícil, y creo que es una derrota que estaba, no sé si estaba o no en los planes, pero que no me parece tan sorpresiva en relación a la mediocridad general del plantel de Newell's. Es una derrota que tiene que servir como aprendizaje, de que no se puede perdonar tanto, porque Newell's tuvo 3 o 4 muy claras y las dilapidó todas, y Central tuvo 2 o 3 y una de ellas la mandó a guardar. Y bueno, se termina llevando este nuevo clásico. La tabla de posiciones a Newell's por ahora le sonríe. Yo decía, es como una tortuga subida a un árbol, nadie tiene idea de cómo llegó hasta ahí. Pero creo que de aquí en más no deberá quedarse mirando hacia atrás y lamentándose por lo perdido, sino que tendrá que mirar hacia adelante. Ya el lunes tiene un partido importante ante Defensa y Justicia. Newell's está bien colocado también en la tabla de las copas, pero yo creo que lo más importante es retomar una idea de juego. Y no sé si es que no tiene una idea de juego, pero ya no le da resultados. De los últimos 4 partidos, de los últimos 12 puntos de juego, Newell's obtuvo solo 3 y se pasó varios partidos sin patear al arco siquiera. Entonces deberá corregir Sanguinetti, para mí cambiar el esquema, para mí cambiar algunos nombres. Forza no puede jugar. El que crea que Forza está para jugar en la primera de Newell's, primero no sé qué hace mirando mis videos, y después que yo creo que entenderá de fútbol lo que yo entiendo de repostería o de física cuántica o nuclear. En definitiva, una derrota que es dolorosa, obviamente, pero que no es el fin. No es el fin, tampoco le quiero caer a los jugadores. Jugaron 2 clásicos en el año, los 2 en cancha de Central, por negligencia también de la dirigencia y de la dirigencia anterior, que ya tenía 3 localías perdidas. Y que bueno, el campeonato recién va en la 9ª fecha y le quedan casi 20 en este espanto de campeonato que tiene el fútbol argentino. Deberá dar vuelta a la página y seguir. Herrera, yo no le voy a caer a Herrera por no atajar el gol. Creo que quizás Macaño sí lo hubiera atajado, porque es de esas pelotas que él suele llegar, pero para mí es un error de la dirigencia, quizás con complicidad de Sanguinetti, que habrá visto que Herrera tenía las condiciones para este partido. Yo lo venía diciendo en la semana. Para mí, por más que fuese el discípulo de Neuer, un arquero con 15 minutos en primera no estaba para atajar el clásico. Después le patearon una al cuerpo y la atajó, pero también vi que los compañeros no le tenían confianza para darle la pelota hacia atrás. Siempre que Central tiraba una pelota larga, los 3 defensores de Newell's la sacaban al lateral o la sacaban como podían, pero no se apoyaban en él. Creo que Newell's lo sintió un 3. Velázquez, no me gustó su partido. Muchas deficiencias con la pelota en los pies a la hora de salir jugando. De hecho, las salidas completas, las salidas auspiciosas que tuvo Newell's en los primeros 20 minutos fueron más por el lado de Dita, y Velázquez después no tuvo tantos problemas en la marca, pero creo que no cumplió del todo. Un 4 para él. Lema empezó ganando en área contraria y en área propia. Creo que sacó mucho, pero termina perdiendo la pelota del gol. Está bien, después hay complicidad del arquero, hay un cabezazo medianamente bueno, pero a él lo terminan anticipando. Si no, creo que estaba aprobado. Un 5 para él. Dita, algunos errores, algunos aciertos. Dio una patada que podría haber generado la expulsión, pero tampoco es que sufrió tanto Newell's en defensa. No es que Central jugó de una manera avasallante y le cascoteó el rancho, para nada. Creo que los dos generaron más o menos la misma cantidad en base a su mediocridad general
y Central fue efectivo y Newell's no. Pero un 4 para Dita. Méndez, yo creo que de sus partidos más flojos, no solo porque nunca pasó al ataque o las veces que pasó al ataque no gravitó, sino porque lo más peligroso de Central con pelota en movimiento fue con desbordes de Blanco, que era algo predecible porque era una de las armas más importantes de Central, y Méndez no lo marcó nada bien, tiró 2 o 3 centros fácilmente Blanco, así que un 2 para el uruguayo. Fernández, para mí un paupérrimo partido porque no paró a nadie. Había ese momento de los últimos 20 minutos del primer tiempo donde Central predominaba en el territorio de Newell's. Fernández estaba como queriendo parar en el centro el 126 en hora pico y no seguían de largo. Un 1 para Fernández, que aparte no le dio nada de juego al equipo, eso bueno, ya es habitual. Sforza, un espanto. Como decía, no me gusta nada cómo juega Sforza, perdió muchísimas pelotas, no para nadie, símil a Fernández, y bueno, cometió muchos errores. En el segundo tiempo el receptor que liberaba Central era él, y claro, ¿cómo no lo va a liberar Sforza? Si qué daño te puede generar, menos daño que un mosquito. No me gustó nada lo de Sforza, yo no entiendo su titularidad, no entiendo cómo se mantiene. Las fanáticas y fanáticos de Sforza que veo en las redes sociales, si llegan a tener razón, supongo que llegará una gran oferta como la que llegó por Castro, porque Castro muchas veces jugaba mal, pero tenía condiciones, tenía características que ilusionaban, y de hecho en algún momento las mostró con varios goles y asistencias. Pero Sforza yo no le veo la menor cualidad, no tiene quite, no tiene juego, no tiene gol, no tiene velocidad. No tiene nada que a mí me haga pensar que va a ser un buen jugador, no tiene nada que me haga pensar que tiene que seguir siendo titular en una institución como Newell's. Un 1 para Sforza. Pablo Pérez, para mí fue lo mejor de Newell's, sin lugar a dudas también. Vi varios detractores de Pablo Pérez que no sé qué ven, porque fue el único que paró. En los 20 minutos buenos que tuvo Newell fueron por Pablo Pérez, que paraba la pelota, hacía una pausa, hacía un enganche, ponía un pase entre líneas, tranquilizaba a sus compañeros. Para mí fueron 20 minutos extraordinarios de Pablo Pérez. Le machacó el gol que cerró, pero también salvó uno en arco propio. Después se cansó, tiene 37 años y no juega hace 3 meses. ¿Cuánto le van a pedir a Pablo Pérez? Un 5 para él. González jugó en un puesto que no es habitual en él, de lateral volante, fue más lateral que volante. Cuando pasó al ataque no lo hizo bien, le quedó una en el segundo tiempo que disparó mal, y bueno, creo que no fue un acierto su inclusión en ese sector. Un 2 para él. Sordo, en esto muchas veces es resultadista. Si la de Pablo Pérez terminaba en gol, todos estaríamos hablando qué jugada que hizo Sordo. Además de que para mí el trámite del juego hubiese sido distinto en caso de que Newell's golpeara primero, porque Central iba a jugar con el nerviosismo de su gente, con el nerviosismo de encontrarse en desventaja, y Newell's lo iban a llamar a su juego. Sí, meterse atrás, tratar de contragolpear y jugar el partido con mayor tranquilidad. Pero un 4 para Sordo, que para mí fue lo más incisivo. Después tiró el centro en el segundo tiempo, de la que falla Dita. García no ganó ninguna, solo la que recuerdo del lateral, que después pateó muy desviado y después lo vi muy atrás mano, con controles muy deficientes. No me gustó nada lo de Juanchón, un 2 para él. Los que ingresaron, Rossi, en alguna fue para adelante, pero tampoco es que gravitó demasiado en el juego. Creo que bajó la pelota, me parece, de la última, que igual para mí hay falta de lema, no la iban a convalidar, pero un 4 para él. Garro, un jugador que a fin de año tiene que finalizar su contrato con Newell's, no puede jugar, no se puede mover, no tiene habilidad, no me gusta para nada, un 1 para él. Funes, hay jugadas que marcan carreras. Yo, bueno, recordaba la que falló con Unión, que ahí al menos pegó en el palo, y la de hoy, si bien, como decía, para mí no iba a valer porque hay una infracción grosera de Lema, en una de esas el VAR después no la cobra y termina haciendo el gol del empate sobre la hora y Funes la tiró afuera. Un 9 no puede errar ese gol, un 1 para él. Balsi sin calificación, ingresó en el final y fue más de lo mismo. Y Sanguinetti, yo le voy a poner un 3. Lo veo muy mal al equipo. En general en el campeonato no me gusta cómo juega, pero al menos antes era efectivo y le costaba más que le hicieran goles. Y ya en los últimos partidos le cuesta mucho patear al arco. En este pateó 2 o 3 y no las convirtió. Y no tiene juego. Hoy tuvo un poquito solamente por la inclusión de Pablo Pérez,
pero creo que este esquema no va más, creo que hay algunos nombres que no van más y los cambios tampoco me gustaron, así que un 3 para Sanguinetti, que de todos modos yo creo que en muchos casos le ha sacado agua a las piedras porque este plantel tiene mucha mediocridad en general. La tabla de posiciones: Argentinos 19, Atlético Tucumán 19 son los punteros, Platense 17, Godoy Cruz 16, Newell's 16, se encuentra quinto a pesar de sacar 3 puntos de los últimos 2 en juego. Esto también habla de la tendencia del torneo, cualquiera le gana a cualquiera y en general el nivel es de regular para abajo. Sigue Huracán con 15, Gimnasia, que estaba jugando ahora con River, 15, Unión 15, Patronato 14, Banfield 12 y los demás equipos más atrás. La tabla acumulada del año: Racing 45, Argentinos 44, Estudiantes 39, Gimnasia 39, Boca 39, Newell's 39, River 38, Defensa 35, Huracán 34, Godoy Cruz 33 serían los que están ingresando a las copas. Repaso las puntuaciones de Newell's: Herrera 3, Velázquez 4, Lema 5, Dita 4, Méndez 2, Fernández 1, Esforza 1, Pérez 5, González 2, Sordo 4, García 2, Rossi 4, Garro 1, Funes 1, Balsi sin calificación y Sanguinetti 3. Es una tortuga que está subida a una de las ramas más altas de un árbol. Nadie sabe demasiado bien cómo llegó hasta ahí arriba. Hoy perdió un partido importante, como ya había perdido otro, el de San Lorenzo y Gimnasia en la última fecha del campeonato pasado. Y bueno, también jugó los 2 clásicos de visitante en el año, lo cual no es sencillo. Deberá dar vuelta a la página porque quedan 19 fechas, porque se halla ahí arriba a pesar de todo y porque tiene la ilusión de ingresar nuevamente a una copa. Amigo, amiga de YouTube, si llegaste hasta acá, si te gusta el canal y te gustaría colaborar para su crecimiento, podés hacerlo a través de Cafecito. Dejo el link en la descripción del video y en los comentarios. Todo aporte es bienvenido y agradecido de corazón. Un abrazo grande.